Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la sesión de hoy viernes 12 de abril de 2013 de la Comisión No Permanente de Estudio de la Deuda Histórica. Tiene en primer lugar la palabra el secretario de la Comisión para dar lectura al orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. El orden del día para la fecha de 12 de abril de 2013. Punto primero, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto segundo, comparecencias. La primera, de un representante de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, la CREEX, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica la valoración de esa organización sobre los déficits estructurales de Extremadura a fin de agilizar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. Punto tercero, solicitudes de comparecencias de don Artemio José Baigorri Agoiz, profesor de la UEX, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica su valoración sobre los déficits de educación en Extremadura a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada también por una quinta parte de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista. Muchas gracias, señor secretario. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han recibido copia del acta. Si no hay ninguna objeción a la misma, entiende esta presidencia que se aprueba por asentimiento. De acuerdo, pues queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Pasamos al segundo punto del orden del día, comparecencias de otras entidades o personas. En este lugar, comparecencia de un representante de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, CREEX, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica la valoración de esa organización sobre los déficits estructurales de Extremadura a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Quisiera dar en primer lugar la bienvenida a esta Comisión de Estudio de la Deuda Histórica a don Javier Peinado Rodríguez, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, CREEX. Sea bienvenido a esta comisión. Informarle que el debate se va a desarrollar conforme a lo previsto en el artículo 206 del reglamento. Intervención inicial del grupo parlamentario proponente, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, por un tiempo máximo de 5 minutos. Intervención del señor representante de la CREEX por tiempo máximo de 15 minutos. A continuación, los representantes de los tres grupos parlamentarios por tiempo máximo de 10 minutos cada uno, y cerrará el debate el secretario general de la CREEX. ¿De acuerdo? Ha comprendido perfectamente el debate. Así pues, como proponente de la iniciativa de la comparecencia, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, doña Ascensión Murillo. Gracias, señora presidenta. Seré breve. En primer lugar, dar la bienvenida, y no solo la bienvenida, sino también agradecer la magnífica disposición que desde el primer momento tuvo la CREEX con este grupo parlamentario y, en concreto, su secretario general, don Javier Peinado, para comparecer en esta comisión. Como ya tuve ocasión de comentar con él por teléfono, y para que conste en el diario de sesiones, recordar que esta comisión de estudio se constituye a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista con el apoyo de Izquierda Unida y no tiene otra pretensión, no tiene otro objetivo que el de profundizar en el estudio de los déficits que pudiera tener Extremadura en materias que para nosotros son importantes, ese déficit histórico reconocido en nuestra ley máxima, en nuestro Estatuto de Autonomía, y que debe servir ese estudio para coadyuvar el trabajo que está realizando el Gobierno de la Junta de Extremadura, esa negociación con el Gobierno de España para que lleguen a nuestra comunidad autónoma las cantidades correspondientes al paliar esos déficits estructurales históricos que tiene la comunidad autónoma. En esa línea, el Grupo Parlamentario Socialista viene solicitando una serie de comparecencias para hacer ese diagnóstico, ese retrato de la realidad en la que nos movemos, la realidad en la que se encuentra nuestra comunidad, y por aquí han comparecido no solamente el consejero de Economía y Hacienda para hablarnos de las negociaciones que se están llevando a cabo, sino también los autores de un estudio de la Universidad de Extremadura, que es el único estudio que con carácter científico y con un criterio objetivo se ha hecho hasta ahora sobre nuestros déficits estructurales. También han comparecido los agentes sociales, y para cerrar ese círculo queríamos también escuchar la voz de la patronal para hacer, como decía, ese dibujo, ese diagnóstico de nuestra realidad
y cuando llegue la hora de las conclusiones, efectivamente, con lo que de aquí salga, ayudar al Gobierno de la Junta de Extremadura para que en esas negociaciones, efectivamente, seamos capaces de que a nuestra comunidad lleguen los fondos que se nos deben o que deben llegar, porque es de justicia, reconocidos en nuestro Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma de Extremadura. No digo nada más porque lo importante, como decía al principio, es lo que usted nos vaya a decir para abundar en esa profundización de la realidad de Extremadura, que es la que pretendemos. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Javier Peinado Rodríguez, secretario general de la CRES, por tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Lo primero me va a permitir pues agradecer lógicamente a la mesa de la Asamblea, a los 3 grupos con participación en la misma y especialmente al Grupo Socialista, pues que hayan querido contar con la Confederación Regional Empresarial Extremeña pues para por lo menos escucharnos y modestamente dar nuestra visión o poder hacer nuestras aportaciones, que luego ustedes serán los que tendrán que decidir si son buenas o malas de cara a este debate tan, bueno, ya también histórico y ya antiguo como la deuda histórica, que les aseguro que no me gustaría en este 2013 tener que venir a comparecer, porque lo ideal hubiese sido que esto ya hubiese estado solucionado y además que hubiese sido cobrado, porque estoy seguro que de haber sido así, pues ahora mismo nuestra comunidad autónoma estaría en otra posición y en otra situación, por lo menos dentro del contexto español y europeo también. Dicho esto, me van a permitir que, aunque sé que tendrán ustedes más conocimientos que yo sobre todo lo que legalmente nos pueda acoger en esta defensa o podemos esgrimir como argumento, pues simplemente de rápidas pinceladas para estructurar un poco mi discurso y también en el diario de sesiones pues conste de una manera pues relativamente organizada, pero espero no aburrirle y ser breve. Y también he podido comprobar que ya ha habido comparecencias anteriores a las mías de personas más capacitadas que yo, sin lugar a dudas, y de otros sectores también que pueden darle buena visión, con lo cual quizás redundaremos en algunas cuestiones, pero bueno, yo creo que es obligado en ello y es mi obligación así hacerlo. No obstante, como le he dicho, me intentaré sujetar, por supuesto, y ceñir al tiempo que me han asignado, y espero con eso pues darle una visión desde lo que los empresarios y el mundo empresarial entendemos que hay que intentar de hacer para adelante más que de mirar para atrás. En este sentido me van a permitir que simplemente como pinceladas, como les decía, les recuerde pues 4 palabras que constan en la disposición adicional segunda del Estatuto de Extremadura, y es la que habla de la extensión de su territorio, la distancia y el tiempo de acceso a la población, a las infraestructuras y servicios, porque yo creo que esto es crucial para cargarnos de razón y poder argumentar los motivos de las reclamaciones que tengamos que hacer ante quien corresponda. En esa misma línea, también y dentro de lo que son los principios generales de la financiación autonómica, bien conocen sus señorías el artículo 86, donde habla también de para determinadas necesidades del gasto, pues consta perfectamente que debe de ser unos elementos a tener en cuenta la superficie regional en relación con la nacional, y que también debe de ser medible y considerado el peso del mundo rural y la distancia y tiempo de acceso, y recalco, tiempo de acceso, que creo que en el mundo que vivimos es fundamental, de los ciudadanos a los servicios públicos. En cuanto al estudio que, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, pues hemos tenido conocimiento y sabemos que existe, encomendado en su día por la Junta de Extremadura a un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, pues he de decir que modestamente yo no me voy a referir a él mucho. Lo primero porque me consta que han estado aquí ya las personas que lideraron ese estudio, con lo cual la habrán sido mucho más clarividentes. Y lo segundo porque, curiosamente, aunque el estudio ese está pagado por todos los extremeños no tenemos acceso a ese estudio, porque ni lo hemos tenido anteriormente, ni lo tenemos ahora, porque les hago constar a sus señorías que hemos reclamado ese estudio a todas las partes y se nos ha negado el acceso a dicho estudio. Cuestión que me gustaría poner de relieve, aunque sea quizá anecdóticamente, porque la verdad es que un estudio que versa sobre el 2006, pues considero que estará bastante desfasado y quizá poco actualizado, aunque quizá sí sería interesante, por lo que yo he podido conocer de él, fundamentalmente por lo que consta en el diario de sesiones de las aportaciones que hicieron los 2 ponentes, como digo, ante ustedes, pues sí creo interesante algunos aspectos que son a lo único que me voy a referir en cuanto a metodología.
y es el fundamento de la estructura de capital público, que creo que es un elemento valorable, aunque también puede ser cuestionable, pero creo que es importante también tenerlo en cuenta desde el punto de vista de como variable que puede formar ese polinomio final para llegar a un cálculo. Importante también el aspecto que hace al problema que da efectivamente la monetización de estos parámetros cuando hablamos de algo histórico, en concreto deuda histórica. O sea, claro, monitorizar esto, porque yo lo de la deuda histórica, claro, ¿a qué año nos vamos para valorar esta deuda histórica? ¿Al año del Estatuto de Autonomía del 83? ¿Al año de cuando empezó la democracia? ¿Al año de la última dictadura que hubo en este país? ¿O al año del finales del siglo XIX, que es donde yo considero, desde el punto de vista de economía, que es donde empieza el subdesarrollo y el retraso de Extremadura como territorio y como sociedad realmente? Pues monetarizar todo eso, evidentemente, es problemático y difícil de valorar. No obstante, también creo que es positivo lo que en este estudio reflejan sobre la extrapolación en la que intentan hacer de la valoración monetaria del bienestar perdido de los ciudadanos que vivimos todavía en esta comunidad autónoma. En esta misma línea, pues me van a permitir que les diga que creo que es importante la igualdad de acceso de los ciudadanos que refrendan todas las normativas de la Unión Europea, desligándolo de la renta per cápita que se tenga o de la ubicación geográfica, cuestiones que creo que también deben de ser muy tenidas en cuenta a la hora de defender nuestra reclamación. Luego, por otro lado, en cuanto a los importes que nos consta que en este estudio se refrendaban, que eran en torno a 14.000 millones de euros como una posible valoración de la misma, pues yo sinceramente, desde la parte empresarial y como nosotros lo que estamos muy pegados al suelo, pues creemos que es un dato que puede estar bien como referencia, pero que a la hora de iniciar una negociación, sea del tipo que sea, poner cifras ya por delante encima de la mesa nos parece muy arriesgado y atrevido en este caso. En esta misma línea, entonces, como hablábamos, nuestra idea y lo que le vamos a intentar pues exponer a su señoría es la visión que desde el mundo empresarial tenemos de lo que deben de ser los argumentos para, si todavía no estamos cargados de razón, podernos cargar de razón más de cara a reclamar lo que es esta deuda histórica. Estos argumentos, entonces, hay que ser muy conscientes de que a lo mejor en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, incluso a lo mejor en Sevilla, no son conscientes de la realidad extremeña, que nosotros sí la damos por obvia. Y la realidad extremeña es que somos una población de 1.100.000 habitantes ahora mismo, aproximadamente, sobre una superficie de 42.000 kilómetros cuadrados, pero que curiosamente, viviendo en el Estado Nacional, aunque no en Extremadura, hay otros 500.000 extremeños nacidos en Extremadura, que han emigrado y han cambiado su residencia, y que si le sumamos a los descendientes de extremeños, estaríamos hablando que hoy en día en el Estado español podríamos llegar a la cifra de 2 millones de extremeños repartidos por la geografía española. En este sentido también, pues es muy significativo poner de relieve que el 50% de la población extremeña vive en poblaciones de menos de 15.000 habitantes. Pero lo que aún yo creo que es más grave y perjudicial para todo lo que son las prestaciones de servicio y derechos de acceso de estos ciudadanos a los mismos, el 20% vive en municipios de menos de 2.000 habitantes. Esto siempre hay que ponerlo muy de relieve, porque esto es la dificultad a veces de gestionar y del acceso que tenemos en Extremadura a los servicios de nuestra comunidad. En esta misma línea, pues como antes decía, hacer estudios sobre la estructura del capital público en Extremadura con ratios como la renta per cápita, midiendo el Producto Interior Bruto, en el que esta ratio, el denominador común de todos es la población, pues hace que en las estadísticas, y como el papel lo aguanta todo, pues muchas veces los extremeños incluso salgamos mejor parados que los ciudadanos de otras comunidades del Estado español. Visión que yo creo que es totalmente errónea cuando metemos otros elementos, como son los elementos de superficie y del tiempo de acceso de estos ciudadanos a los servicios. En esta misma línea, pues sabemos los déficits, obviamente, que por estos accesos, no porque no tengamos los medios hoy en día, que gracias a Dios en eso se ha avanzado mucho en esta comunidad autónoma en los últimos 30 años, pero no cabe la menor duda que servicios fundamentales como el de educación y la sanidad, pues no están con toda la accesibilidad que hay en otras zonas de nuestro Estado. Ya por no hablar de los déficits que tenemos en infraestructura, que entiendo que sus señorías los dan por obvio, pero que es importantísimo que en el documento final que elaboren sigan constando, porque son déficits que no cabe la menor duda
que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos ahora mismo, desfavorable con respecto a nuestro contexto español y europeo, y que además nos va a dificultar el poder converger en un plazo razonable como todos quisiéramos, mientras no se siga avanzando en este tipo de infraestructuras que son de todo tipo, infraestructuras tanto de carreteras, infraestructuras hidráulicas, infraestructuras de ferrocarriles, infraestructuras de aeropuertos, por qué no también decirlas, infraestructuras en telecomunicaciones. En todo este entonces maraña, pues me van a permitir también que creo que habría que de alguna manera darle la visión de la deuda histórica, el compromiso que también hay recogido en el propio estatuto de la inversión del 1% del Producto Interior Bruto regional que debería hacer el Estado español por la vía presupuestaria con carácter preferente para esta comunidad autónoma. Estamos hablando que el 1%, aunque sabemos que el PIB, por desgracia, está decreciendo en estos últimos años, pero estaríamos hablando en torno a 150 millones de euros de inversión extraordinaria que hasta ahora mismo, pues sinceramente, nosotros al menos no detectamos que se esté haciendo en las cantidades que se deberían, con lo cual sí podíamos alegar también como un argumento asumatorio a esa deuda histórica estas cantidades que ya de por sí, alegando quizá una situación coyuntural de crisis económica y de compromisos de objetivos del déficit y las cuentas públicas que existen, pues están haciendo que no se puedan cumplir, pero habría que irlas anotando en la cuenta del debe para sacarla luego e intentar que en un futuro por lo menos no se queden olvidadas y amortizadas. En esta misma línea, pues el diferencial de inversiones no solamente tiene repercusión en el bienestar de los ciudadanos, que también es importante, pero bajo nuestro punto de vista, en este caso les debo de manifestar que es un lastre importante en el desarrollo económico y, por tanto, en la vertebración de esta sociedad y que, evidentemente, tiene efectos pues demoledores en cuanto a la capacidad de generar desempleo que tiene esta comunidad autónoma. Conceptualmente también nosotros englobaríamos en la defensa de la deuda histórica dentro de un concepto que creo que está auspiciado, que es el de la solidaridad constitucional y que en ese sentido pues debe de estar siempre encima de la mesa a la hora de reclamar cualquier cuestión y en este caso de que la reclamemos los extremeños. El concepto como tal también de deuda histórica pues creemos que debería de ir a una visión de conseguir de una vez por todas una convergencia integral con el conjunto nacional, pero que fuese fijada no solo en sus cuantías, sino en los plazos, es decir, en el tiempo. ¿Cuántos años llevamos los extremeños escuchando y sabemos de la importancia que han tenido los fondos que han venido de Europa para cohesión social, todos los fondos sociales, cofinanciados a veces con el Estado, otras veces cofinanciados con nuestro propio esfuerzo? Y todo esto es para converger, pero esa convergencia nunca se ve, porque es que resulta que nosotros crecemos, es cierto que crecemos, pero es que crece el resto de nuestro entorno, con lo cual la convergencia nunca se produce. Claro, yo tampoco me gustaría que la convergencia sea por la línea de que nuestro entorno decrezca y entonces un día nos igualemos por abajo, no, a eso sinceramente no aspiramos los empresarios, pero lo que sí hay que ser consciente también de que de alguna vez por todas, para que la convergencia sea real, habrá que echarle menos gasolina a los coches que corren más y que siempre salen en la parrilla los primeros y dejarnos más combustible a los que salimos en los últimos para ver si al final, por lo menos en la meta, llegamos casi a la vez, porque si no esto nunca se consigue. Entonces con esto fundamentalmente quédense con dos ideas. Es importante lo que ustedes están intentando de llegar a una cuantificación, pero bajo nuestro punto de vista tanto o más importante es también determinar unos plazos para que realmente el objetivo fundamental que entendemos que es la convergencia se consiguiese. Estos plazos no me atrevo a decirlo, a lo mejor estamos hablando de 10 años, a lo mejor de 15 años, pero que se fijasen de alguna vez por todas, cuestión que hasta ahora tampoco se ha conseguido. También otro aspecto que es a significar y que debe de ser alegable desde el punto de vista de reclamar al Estado central, pues la idiosincrasia y los problemas que puede tener nuestra sociedad extremeña, no cabe la menor duda que hay que tener en cuenta dos factores. El primero es el progresivo envejecimiento de nuestra población, que eso es obvio, y también el número de que los ciudadanos extremeños que estamos en posición de poder trabajar, ya no digo los que por desgracia no pueden trabajar o los que tenemos la suerte de estar trabajando, sino los que tienen esa opción de estar disponible para el mercado laboral, ese porcentaje cada vez está descendiendo más.
por la vía del envejecimiento y por la vía también de que en ese porcentaje pues no entra lógicamente pues todo lo que son los niños que hasta que no alcanzan la edad laboral evidentemente pues no se computan en estas estadísticas. Volviendo otra vez al tema de las infraestructuras, sin pretender ser pesados, pero me van a permitir que les vuelva a remarcar que desde la patronal extremeña consideramos que es un elemento esencial de solidaridad y de cohesión del territorio, por lo que ayuda a vertebrar y articular la actividad económica y el efecto multiplicador que ello tiene, aportando un valor añadido y un efecto en el PIB regional que evidentemente redunda en ese bienestar que también debe de ser el final de todo esto, de todos los ciudadanos al que anhelamos. En este sentido, pues aunque estoy seguro que ya se las habrán recordado y ustedes las tienen ya anotadas encima de la mesa, creemos que son fundamentales, de que yo no sé si esto tendría que entrar en la deuda histórica o no, pero también entiendo que la otra parte, si yo fuese Estado central, quizá lo intentase poner para compensar esa deuda histórica, infraestructuras que estamos demandando y que nosotros no veríamos mal que entrase en ese paquete si realmente hay un compromiso real de ejecución, programado en el tiempo y real de ejecutarlas. Y son inversiones del tipo de las que algunas están ya en marcha, como el famoso AVE, como debería de ser la potenciación y actualización del ferrocarril convencional, que se está auténticamente pues desmantelando en lo que es la comunidad autónoma extremeña y que, como ocurre siempre, aludiendo a la coyuntura que tenemos, que es cierto que es una coyuntura delicada, pero luego volver a retomar o a abrir esas líneas, tenemos experiencia, y las experiencias son que creo que por el año 86 se cerró, primero solo se iban a sustituir el paso de trenes, la vía que iba por la vía de la Plata de ferrocarril convencional, que llegaba hasta Astorga, en aquel momento, por el 86 creo que fue, aunque no estoy seguro del dato, lo que se dijo, que momentáneamente se paraba el tráfico comercial, luego lo que vino también es que se abandonaba la línea, luego se ha reivindicado durante muchos años y desde el año 92 se está reivindicando que se actualizase la línea por lo menos y ya hoy en día el resultado es que se va a desmantelar. O sea, que se quiere incluso quitar ya las traviesas y dejarlo como una vía pecuaria o una vía verde, en fin. Que entonces creo que es muy importante que se hiciese un esfuerzo por intentar mantener lo que tenemos e intentarlo actualizar. Y en el contexto del AVE nosotros vemos tan importante, no digo más, pero vemos tan importante lo que debería de ser la potenciación del ferrocarril para el transporte de nuestras mercancías, tanto para la salida de los productos ahora mismo que se fabrican y que se transforman en nuestra comunidad autónoma, como para los que pudiesen venir a nuestra comunidad autónoma, bien para cualquier actuación del tipo de logística, o bien como puente de enlace a veces de nudos de interconexión, que sería fundamental. Pero para eso necesitamos un tren de mercancías también coherente y razonable y que pueda ser viable, porque los tiempos de esos traslados de mercancías sean razonables. Para ello sería fundamental retomar el famoso eje ferroviario 16, que está ahí en el aire, que sabemos que al final, como siempre nos suele ocurrir, medio se nos cae, y en el que el Estado español se le debería de reclamar también ese tema. Y reitero, si nos lo quieren poner en el debe, como que es algo que nos meten como deuda histórica, yo lo aceptaría, pero lo importante es que esto se consiguiese. También en el tema de carreteras me van a permitir pues que les recuerde las autovías, la A43, la A81, la A83, que están en los distintos planes famosos terrestres que licitan los distintos gobiernos centrales, sean además del signo político que sean, siempre vienen unos planes magníficos de infraestructuras terrestres y demás, siempre aparece pintado y aparece la 43, la 81, la 83, pero aquí de momento que yo tenga conocimiento, poco más habrá sido de pintarla en papeles, de haber hecho un proyectito y haber hecho alguna actuación más, pero poco hay de eso. Y en toda esta línea fundamental es que también se cumplan con los compromisos como el adquirido con esta comunidad autónoma de la plataforma logística del suroeste ibérico. Una cuestión que depende muy mucho del gobierno central ahora mismo, que es en definitiva quien tiene que hacer una inversión. Pero una inversión, ojo, que en este caso sí que no nos pueden decir en Madrid que es una inversión a poner en el debe, porque no es una inversión finalista, es un anticipo. El SEPE, les recuerdo que lo único que hace de momento es lo que hace cualquier promotor con iniciativa privada. Ha comprado un suelo, lo tiene que urbanizar y luego lo va a vender. Con lo cual debe de rescatar ese dinero. Entonces, lo que habría que reclamar es que de una vez por todas, a pesar de la coyuntura que hay, pues se hagan inversiones
en la plataforma logística del suroeste ibérico, porque si no me temo que al final, como ocurrirá siempre, cuando se quieran hacer y cuando parezca que está cambiando la tendencia del ciclo económico que tenemos, pues tardaremos 5 años en ponerla en marcha, con lo cual ya nos habrán hecho plataformas nuestros vecinos portugueses, o nos la habrán hecho en Castilla-La Mancha, o nos la habrán hecho en Huelva, o en Sevilla, o en Albacete. Y nos quedaremos, como siempre, pues esperando a la cola de todo esto. En esta línea también, pues desde el punto de vista histórico también, de intentar reflejar el tema, pues sabemos que había por ahí un acuerdo de la Asamblea de Extremadura del año 98 que fijaba como en un suelo los 300 millones para la deuda histórica y tal. Me van a permitir que no me pronuncie sobre ello, respetando todo el tema, pero yo creo que esto no creo que sea ninguna cifra ni ninguna cantidad para poderla argumentar. Yo la olvidaría y la quitaría y la dejaría como una cosa para la historia de lo que se hizo en su momento y de la manera que se hizo esto. En este sentido también, pues creemos que es importante no solo que se intente defender por parte de quien corresponde la cuantificación de esta deuda histórica. Yo creo que también es muy importante que entremos en el contenido y en los fines y en la finalidad y en los plazos de lo que se va a hacer con esa deuda histórica. Voy en el siguiente sentido. Como bien conocerán ustedes ya, porque seguro que lo han hecho al igual que lo hemos hecho nosotros, Andalucía ya negoció su deuda histórica y en ese paquete de negociación, pues aparte de entrar dinero, que le entró directamente vía presupuestaria para que los andaluces decidiesen lo que querían hacer con él, en la forma que le entró también mucho por la vía del patrimonio del Estado que había en la comunidad andaluza, que en aquellos momentos quizá Andalucía lo tomó porque, como todas las cosas, pues sabíamos lo que era el crecimiento inmobiliario y que pensaron que quizá era una buena operación. Yo, sinceramente, ese tema, salvo que nos viésemos obligados, o hubiese algún edificio en concreto o algún terreno de interés realmente donde sí tuviésemos un ahorro los extremeños, creo que habría que intentar que no nos colaran, si me permiten el término coloquial, mucho tema de patrimonio, porque ahora lo que nosotros necesitamos no es tener ni muchas tierras ni muchos edificios, nosotros lo que necesitamos es dinero. Y en ese sentido también, pues en la medida de las posibilidades, yo lo que sí creo que cuando se negocie la deuda histórica, si por fin conseguimos que de una vez por todas se llegue a un acuerdo, debemos de ser los extremeños los que decidamos en qué se invierte esa deuda histórica. Sin menoscabo, como antes he dicho, de que no nos neguemos a que haya infraestructuras que nos las valoren en la deuda histórica y estén ejecutadas y contratadas y dirigidas por el Estado central. Nosotros en eso no le vemos mayor inconveniente. O sea, tampoco vamos a hacer, que traigan aquí el dinero que nosotros queremos aquí hacerlo, ¿no? Si lo hacen ellos, perfecto. Pero yo creo que lo que sí tenemos que tener capacidad de decisión de qué es lo que queremos que se haga con eso y, por supuesto, todo lo que no sea por ahí, intentarlo conseguir de una manera clara, concreta y, aparte de cuantificada, en el tiempo y en el que sea un compromiso real para que podamos contar con ello. Ya por ir terminando un poco, pues también referirles una declaración que sus señorías seguro que conocen, pero que lo único que hacemos hoy es refrendar a este Parlamento, porque antes no habíamos tenido la ocasión, que es una declaración que firmamos el 10 de febrero del 2012 con el Gobierno de Extremadura, los agentes sociales y la patronal, que era una declaración por la prosperidad, el futuro y el empleo para Extremadura, en el que dentro del texto de esa declaración iba precisamente pues un aval, digamos, que le dábamos los agentes sociales al Gobierno para que nosotros íbamos a estar a su lado y arrimando el hombro para todo lo que fuese la exigencia de esta deuda histórica. Esa declaración la traigo a colación simplemente para que sepa el Parlamento entero y todas sus señorías de que la CRE se compromete también en lo que haga falta con la sociedad extremeña, con los políticos, con el Gobierno de turno que le toque y con todo el Parlamento y todos los grupos políticos en apoyar cualquier decisión siempre y cuando, y en este caso lo es, sea por el bien de Extremadura. Por lo tanto, y ya a título de resumen, me van a permitir que, anticipándome a que no sé si me lo preguntarán o no, les diga que nosotros desde nuestra perspectiva y nuestra capacidad no nos atrevemos a darle ninguna cifra, pero no porque no queramos mojarnos, sinceramente no es ese el motivo, sino porque yo creo que sería una osadía que incluso esta propia comisión le pretendiera plantear una cifra a quien tiene la obligación o la responsabilidad de negociar esta deuda histórica. Nosotros creemos, por la experiencia que tenemos también los empresarios, que estamos todo el día al fin y al cabo negociando
en el día a día de todas nuestras operaciones, aunque sean mucho más baladís que esta y a veces más sencillas, pero creemos que poner ya líneas rojas en un sentido o en otro es un problema para los interlocutores que tienen que llegar al acuerdo. Nosotros lo que creemos importante es que se llegue a ese acuerdo de una vez. Para nosotros sería una gran satisfacción que de una vez por todas se hubiera conseguido un documento donde la deuda histórica estuviera reflejada en cuantía, en conceptos y en plazos. Sería un éxito total, siendo la cuantía que fuese, sinceramente se lo digo. Y lo que sí creo, y eso sí compete a sus señorías, y creo que es el motivo fundamental de esta comisión, que lo que sí debemos entre toda la sociedad, y vertebrado y focalizado todo y dirigido y liderado por ustedes en este caso, es de darle al gobierno extremeño argumentos más que de sobra para que se pueda cargar de razón en las exigencias que debe hacer al gobierno del Estado central. Por esa vía, entonces, me van a permitir que un símil, que quizá como todos los símiles no serán más acertados, pero que se me ha ocurrido, y el símil es de cuando a una persona se le ha amputado un brazo o una pierna. Ustedes saben que hay un derecho siempre de indemnización para intentar resarcir el daño causado, que se llama un poco el derecho al tema. Esa indemnización se sabe que en la vida le va a devolver a esa persona la pierna. Yo les aseguro que pretender que nos devuelvan lo que se nos ha quitado a esta región lo veo imposible. Lo veo imposible, y las cuantías entonces ya no serían los 14.000 millones que alude el famoso estudio del año 2006, es que estaríamos hablando de miles y miles y miles de millones. Pero como hay que ser realistas y hay que mirar para el futuro, lo que se pretende aquí, como yo digo, es de intentarle hacer ver a la otra parte, en este caso que es el resto y el conjunto de los ciudadanos españoles, de que aquí con nosotros nos hemos sentido maltratados siempre, pero olvidemos eso y pasemos la página, pero que sí seguimos teniendo a día de hoy y de cara al futuro unas carencias muy importantes, carencias que, como a lo largo de mi exposición les he ido manifestando, son carencias en infraestructura, carencias en la posibilidad de acceso y en la facilidad de acceso en servicios públicos y privados también, ¿por qué no?, como son la educación, la sanidad y el bienestar. Y digo en servicios privados, pues sí, porque aquí también los ciudadanos extremeños tienen más dificultad, por ejemplo, para ir a una sala de cine o a un teatro en la mayoría de las poblaciones extremeñas que lo tienen en otras zonas de la comunidad del resto del Estado español. ¿Y eso por qué también no se va a intentar compensar? Si dicen todos los tratados de la Unión Europea y el propio Estatuto de Autonomía, que tiene rango de ley orgánica, y la propia Constitución, de que los ciudadanos somos todos iguales independientemente de nada, pues también por eso meto la cuña, digamos, de servicios públicos y privados, no por arrimar el ascua a nosotros, de que también nos interesa, como se pueden imaginar, que esos servicios privados funcionen y cada vez mejor de una manera, sino porque creemos que es también una cuestión de razón y de derecho que tienen todos los extremeños. Y también hay otra cuestión que hasta ahora creo que ni el propio estudio no, pero como lo desconozco en su detalle, simplemente por la comparecencia que hicieron, he visto que no trataron de una manera al menos muy clara, pues yo creo que nosotros también en estas carencias tenemos una carencia importante de capital humano. Y un capital humano que si no lo tenemos no es porque los extremeños hayamos tenido menos niños, porque nos guste, hayamos vertebrado poco nuestras familias, ni porque nos guste irnos de aquí, sino porque las situaciones que había aquí han obligado a que mucha gente de aquí se haya ido marchando. Y no cabe la menor duda que esa es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, cuando se habla de que, bueno, el AVE, ¿y para qué van a querer ustedes un AVE si es que eso no va a ser viable ni sostenible económicamente? Porque ¿cuántos se van a montar en el AVE todos los días? Pero claro, y cada vez se montarán menos. Si es que cada vez se montarán menos, si es que aquí cada vez quedamos menos. Es que eso es un círculo, la espiral perversa de siempre que ocurre en la mayoría de las cuestiones de los ciclos económicos, en los que es una cuestión de que si en algún momento tú no la paras y no cambias esa tendencia, va cada vez a más. Entonces, el capital humano también, ese déficit que tenemos de capital humano es lo que ha hecho que cada vez aquí, como somos menos, pues cada vez aquí tengamos menos servicios, cada vez aquí haya menos actividad económica, menos consumo, haya menos tejido empresarial y tengamos más dificultades los empresarios para, por mucha idea que tengamos de poder crear empresa aquí, aparte de todos los déficits de infraestructura y demás, y además seamos menos atractivas para que otros empresarios de otros territorios, no solo españoles, sino europeos y del mundo, planteen venirse aquí, porque cuando hacen un estudio demográfico y de incidencia de lo que hay aquí, y hasta de mano de obra, aunque por desgracia de eso sí que podríamos ofrecer ahora muchas, dependiendo de las condiciones que fuesen, pero no cabe la menor duda que cuando ven esos ratios, pues es difícil hacer una decisión, una toma de decisiones desde un punto de vista de un plan de negocio bien elaborado y estructurado para decir me voy a Extremadura. Entonces,
esa variable también hay que hacérsela ver al Gobierno central, de que eso es una carencia importante, y una carencia importante en la que de alguna manera nos tendrán que ayudar a que eso se reconvierta. Lo primero, parando el éxodo, la migración que seguimos teniendo día a día. Y lo segundo, intentando también hacer algunas políticas que, como siempre, irán aparejadas y necesitadas de financiación, para que esos extremeños que, como antes catalogábamos, que estamos en torno a 2 millones, pues alguno se pueda plantear venir si libremente lo decide, porque sea atractivo nuestro contexto. En esta línea, entonces, pues reiterando como cuestión fundamental y cerrando ya la exposición el principio de solidaridad, pues yo creo que sinceramente a los extremeños, y como digo, no históricamente, y lo que nos preocupa más a nosotros, sino en el día a día de hoy y el futuro, vamos a seguir teniendo problemas que nos impiden converger, cohesionarnos, dinamizarnos y vertebrarnos con el resto del territorio español. Y eso creo que deben de ser los argumentos que marquen pues todo lo que debe ser el paquete a la hora de hacer ver a nuestros interlocutores, en este caso que son los que tienen que ceder y ser razonables en este tema, de que esto de una vez por todas merecemos que se cierre de una manera sencilla. Ya también pues me van a permitir que evidentemente les dé un dato que no sé si conocen porque ha sido publicado hace poco, ha sido en esta semana del INE, y es el índice de confianza empresarial armonizado. La media nacional es el dato que le doy es el intertrimestral, está en el 3,6. Y en cambio en Extremadura, este mismo índice de confianza empresarial está en el menos 3,8. Les aseguro, y me pueden creer, porque soy empresario y porque conozco muchos empresarios, que eso no es porque los empresarios extremeños tengamos un RH distinto al empresario que está en Albacete, ni en Sevilla, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Bilbao, ni porque aquí es que somos más torpes, ni porque aquí es que nos hemos formado menos. Les aseguro que estos datos no es por eso. Estos datos es porque evidentemente nosotros seguimos teniendo unas situaciones de dificultad y mucho más lesivas para cualquier acción que vayamos a hacer, y evidentemente estamos en desventaja con respecto al contexto nacional. Y estos son datos y argumentos que tienen que ver, si quieren que realmente algún día España sea un Estado cohesionado y donde haya igualdad, esto lo tienen que tener en cuenta nuestros gobernantes, y en la medida de las posibilidades, que presupuestariamente entre todos seamos capaces de ver que se puede, pero evidentemente Extremadura necesita unas inversiones adicionales y un esfuerzo presupuestario especial para que de una vez por todas pues dejamos de ser pues lo que seguimos siendo, que por desgracia somos los últimos o los primeros, pero siempre si son datos malos somos los últimos, si son datos malos, somos los primeros, y si son datos que evalúan cuestiones buenas, seguimos estando los últimos. Nada más, espero no haberles aburrido mucho y quedo a su disposición para cualquier cosa que necesiten, bien ahora o en el futuro también, quedo abierto para cualquier cuestión que tanto sus señorías como los grupos necesitasen en este sentido. Muchas gracias, señor Peinado, por su exposición. Pasamos a continuación al turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra don Pedro Escobar, portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Verde sí es. Tiene usted la palabra. No, dispone usted de 10 minutos. Buenos días. Buenas tardes. Una vez más, bienvenido a esta casa que naturalmente es la suya. Siempre encuentro muy interesante las comparecencias suyas en las ocasiones en las que hemos tenido, en las que nos hemos encontrado, porque veo que usted parte de una actitud bastante imprudente y realista, que me parece que son actitudes seguramente exigibles a quien se atreve a emprender o quien vive del emprendimiento y de la actividad económica en un momento en el que es muy difícil. Y también me sorprende que en más de una ocasión, y también seguramente hoy, va a haber proximidades e incluso semejanzas entre los planteamientos más estructurales que usted puede hacer y los que se hacen desde esta fuerza política, en la que en más de una ocasión nos hemos reconocido en extremos, en puntos equidistantes del mapa, pero hay más coincidencias y más semejanzas de las que a lo mejor en principio usted podría reconocer y yo podría aceptar. Yo creo que el tema este que nos ocupa, el de la deuda histórica, es un verdadero reto para los sociólogos, para los economistas y para los políticos. Yo creo que es un verdadero reto porque a lo mejor el término que refleja lo que queremos decir no es la mejor palabra, la denominación no es la más adecuada y la que mejor refleja el contenido del término.
Yo he buscado la palabra deuda en algunos diccionarios, en algunos pone deuda, dos puntitos, débito, y no me explica mucho más. En otro me pone que cantidad no reintegrada o compensación no satisfecha. Esto no se acerca mucho a lo que estamos reconociendo como deuda histórica. En otro diccionario he encontrado obligación adquirida por el receptor de cantidades, prestaciones o ayudas. Y ya sabe usted que los diccionarios, según la editorial que coja, hay muchas más, ¿no? Pero parece ser que la deuda es algo que se adquiere en respuesta a. O sea, yo adquiero una deuda con determinadas entidades, personas, no sé cuánto, en respuesta a algo que yo he recibido o algo que me han negado o algo que yo he aceptado previamente. Y claro, pues no, esto no coincide con lo que estamos hablando de deuda histórica o con lo que se suele entender como deuda histórica. Luego, claro, a mí me gustaría más, incluso le voy a tomar una palabra prestada a la compañera diputada Murillo, yo creo que habría que hablar más de los desequilibrios históricos que están acumulados en Extremadura, o del déficit de los compromisos que las administraciones históricamente han adquirido con Extremadura. Eso reflejaría mucho más lo que estamos hablando, más que la propia palabra deuda, que etimológicamente corresponde a lo que estamos diciendo. Porque las deudas se saldan en un momento, se pueden saldar de forma puntual o de forma gradual. Pero claro, ¿cómo acotamos lo que es la deuda histórica? Yo diría, a ver, ¿qué es? Aquí da para eso. Le aseguro que aunque usted no lo conozca, no se pierde gran cosa por el estudio de la universidad, que es un tocho tipo ladrillo, al final del cual, yo no me lo he leído entero, he visto apenas los titulares de los distintos apartados que tenían, pues sigo teniendo dificultades para explicar lo que es la famosa deuda histórica. Acotar qué es. ¿Cuándo se adquiere esa deuda? Esta obligación no satisfecha, esta obligación adquirida, esta cantidad no reintegrada, ¿cuándo se adquiere la deuda histórica? Ya que seguimos utilizando el término deuda. Y tengo dificultades. Yo recuerdo en su momento que uno de los expresidentes de la Junta de Extremadura le dijo a un compañero de coalición, le dijo en tu momento, ¿y hasta dónde nos remontamos? ¿Hasta los Reyes Católicos o hasta Don Pelayo? Por no ir más atrás, si quiere, hasta los romanos, ¿no? O sea, ¿cuándo se adquiere esa deuda? Bien, supongamos que se puede pagar, ¿y cómo lo pagamos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo consideramos que estaría saldada la deuda? Pues si yo tengo una obligación comercial o una obligación de otro tipo, hay un momento en el que se salda la deuda. Por lo tanto, con estas dificultades del concepto, del alcance, del origen, etcétera, etcétera, no le digo ya la cuantificación, estoy de acuerdo con usted, me parece que hay cosas que... A mí me gustaría ver aquí a Einstein manejando 200.000 variables, así es capaz de cuantificar la deuda histórica, que al final le diríamos, mira... Entonces, partiendo de ese espacio difícil de la deuda histórica, yo creo que quizá esta comisión parlamentaria, con las ayudas de las comparecencias que ha habido, la suya de momento es la última, quizá tendremos que avanzar a que quizá la única forma de que esto llegue a algo concreto es identificar una serie de marcadores o parámetros que nos permitan la comparación de esos mismos indicadores y parámetros en el resto del Estado y deducir que efectivamente hay desequilibrio, ya veremos desde cuándo. El siglo XIX no es mala época, usted sabe que la revolución industrial nos enteramos de que existía, pero ni pasó por aquí. Y desde entonces, pues estamos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si somos capaces de identificar esos parámetros y establecer comparaciones, pues a lo mejor podemos acercarnos a lo que sería una cuantificación de esos parámetros que siempre van a tener, o casi siempre, un gradiente negativo respecto de Extremadura. Por lo tanto, no me gustaría que el tema de la deuda histórica se cuantificara como en una respuesta puntual y pagable con una cantidad, aunque sean 10 años. Yo creo que sería interesante que pudiéramos mantener algún concepto abierto en el sentido de que mientras se mantengan esos marcadores o esos indicadores con un gradiente X, el 2%, el 3%, más o menos, respecto de las medias estatales, pues entonces que Extremadura genere el derecho a. A mí me gustaría que no sé, que llegáramos a una especie de compromiso de este tipo o que se enfocara de esa manera. Porque si no, ya sean 300, ya sean 500, ya sean 14.000 y pico, como decía, como cuantificaba el estudio ese, esto puede ser la enorme frustración, esto de la deuda histórica. Por eso veo que hay muchas cosas, y aquí vienen las proximidades que le decía a usted, en que incluso desde los más liberales y a los que no les gusta la intervención, usted reclama enérgicamente que haya ciertos, y más que ciertos rasgos, sólidos rasgos de planificación en el dibujo del escenario macroeconómico y jurídico que tiene esta comunidad, de la infraestructura, para que ustedes puedan jugar mejor su territorio. Pero primero le corresponde a la iniciativa pública dibujar ese marco. Hay que planificar. Los transportes, el eje 16 no depende de que incluso la confederación empresarial más poderosa diga, mire usted, queremos este ferrocarril. No estamos en la época del Far West, en el que una empresa es capaz de comprar el enlace ferroviario entre el oeste y el este. No. Líneas ferroviarias privadas en España, quizá haya alguna, no lo sé, pero la cosa no va por ahí. Entonces, cuestiones como la macro red de infraestructura,
Eso corresponde a la planificación del Estado. Decisiones importantes como la de la plataforma logística corresponden al Estado, que tiene que tener un proyecto de país, tiene que tener un proyecto económico. Entonces, lo único que hago es participar en el debate con usted, en una tertulia que es muy agradable, y lo único concreto que le puedo ofrecer es que me parece que el final de esta comisión y otra sería, pues eso, identificar unos parámetros que nos permitan marcar. Y luego me quedo casi con la parte final de su intervención, en el sentido de que efectivamente Extremadura, hágase como se haga, utilicen el método que utilicen, tanto el que está en la universidad como en otro, como el de los parámetros, Extremadura necesita inversiones complementarias. Eso está claro. Es necesario un esfuerzo presupuestario complementario o suplementario, o hay un plus, porque si no Extremadura, en ese maldito círculo vicioso, maldito entre comillas que usted ha descrito, pues al haber menos población hay menos demanda de servicios, al haber menos demanda de servicios hay menos actividad, al haber menos actividad hay menos población, Entonces, los círculos viciosos hay que romperlos por algún sitio, y esa capacidad de romper esos círculos viciosos corresponde inexcusablemente al Estado. Y a la parte del Estado. Las comunidades autónomas forman parte de la administración del Estado, y a nosotros, ¿no? Y ahí estamos. Yo, desde luego, cuando me dicen que con 300 millones podría quedar satisfecho, digo, pues para este viaje, con los bolsillos que tengo me basta, no necesito alforja. Pero también a lo mejor 14.400 millones, que es el triple del presupuesto de un año de la comunidad, digo, me parece que tampoco. O sea, y todo depende del criterio o de los parámetros que queramos valorar y de cómo acotamos y qué es lo que cuantificamos. Pues claro, yo, como casi todos, tenemos familia por ahí. Me dice, hombre, yo en tu pueblo con 1.000 euros yo hasta vivía. Pero con 1.000 euros en Madrid tengo que vivir de la M40 para afuera. Con lo cual ya caigo en unas enormes dificultades para acceder a determinados servicios que están en el centro. Me dice, no, vosotros no podéis reclamar lo mismo que nosotros, porque vosotros de verdad en el pueblo allí entre el huerto y no sé qué, no sé cuánto, con 1.000 euros en Extremadura, bueno, pero 1.000 euros en Madrid no son nada. Y eso me lo echan, digamos, como en contrapartida. Y vosotros tenéis algunas ventajas en ciertas comunidades, cierto tipo de ventajas, cuidado, porque mucha gente dice, oye, yo te cambio mis ventajas por tus inconvenientes, te los cambio, a ver qué pasa. Y este es un territorio aquí que es muy difícil llegar a conclusiones, y ahí me gustaría, no sé si usted comparte eso, que a lo mejor la respuesta que habrá que dar desde Extremadura es decir, mira, no le vamos a poner fecha, porque como le pongamos fecha, le estamos matando, ¿no? Y luego tampoco le pongamos cantidad, vamos a dejar unos criterios abiertos, mientras que Extremadura, con esos parámetros, siga siendo lo que es. Que, como usted ha dicho, en según qué clasificaciones, somos los primeros o somos los últimos. No sé, me ha parecido que usted comparte la obsesión, lo que yo he calificado como la obsesión por el AVE, por esta comunidad. Una obsesión que no la entiendo, porque con todas las inversiones que se han hecho hasta ahora en el AVE, y tenemos lo que tenemos, tendríamos un magnífico ferrocarril convencional, con esa línea que usted dice que se han perdido. Claro, 1 kilómetro de AVE vale creo que en torno a 6 o 7 millones de euros. Con bastante menos, todos esos tramos que tenemos que van a 60 kilómetros por hora, y eso estaría perfectamente arreglado, y sería posible la circulación de trenes de velocidad alta, de 180, 200 kilómetros por hora, con tecnología diésel, que estaríamos dándonos con un canto en los dientes. Pero como el niño quiere comprarse un coche a la fuerza tiene que ser un Ferrari, pues mira, hijo, que no hay para el Ferrari. Vamos a hacer una hucha y cuando tengamos para el Ferrari te lo compramos. De momento te vas a contar con el Citroën. Y claro, mientras mantengamos esa obsesión, pues ni Citroën ni Ferrari. Y nada más, yo estoy seguro que usted va a compartir algunas cosas conmigo y le aseguro que aunque yo sea partidario de la planificación y de la intervención, en ningún momento creo que las empresas tienen que perder empleo, tienen que ir mal, al contrario. Me alegro mucho cuando las empresas van bien y crean empleo y ganan dinero, solo que también me gusta que se respeten los derechos adquiridos por los trabajadores y que se respeten los convenios y que se puedan mejorar sus condiciones, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Pasamos a continuación al turno del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Para su intervención tiene la palabra su portavoz, doña Ascensión Murillo, por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Peinado, muchas gracias. Yo creo que ha sido una intervención muy clara y tengo que decirle que coincidimos prácticamente el 100% en todos los planteamientos que se han hecho. Y creo que todos debemos celebrar que los planteamientos que se han hecho por parte de cada uno de los intervinientes hemos coincidido. Todos estamos de acuerdo en las cuestiones fundamentales. Hay cuestiones de matiz, hay algunas cuestiones de matiz, por ejemplo, con cuestiones que ha expresado el compañero de Izquierda Unida, con las que yo no estaría de acuerdo, pero en el fondo estamos muy de acuerdo y no debería haber ningún problema a la hora de llegar a las conclusiones que deben llegar a manos del Gobierno para facilitarle esa tarea de negociar con el Gobierno de España para que por fin veamos la luz que no hemos visto a lo largo de mucho tiempo, porque sí coincido con usted en que a lo largo de tantos años
ya de democracia y del Estatuto de Autonomía desde el año 1983, no se han hecho quizás las cosas como quizás los extremeños esperábamos que se hiciesen, pero sacarlo de contexto es muy fácil. Habría que remontarse al momento, a un país que no está modernizado, que hay que modernizar, en el que hay que hacer muchas cosas en todas las comunidades autónomas y en donde efectivamente a nuestra comunidad, después de ese compromiso adquirido en nuestra ley máxima, solamente llegan 5.000 millones de pesetas. En el año 95 se aprobaron, que se cobraron en el año 96. Todo el dinero que llegó de la deuda histórica, que no es ni con mucho lo que esperábamos. Ni siquiera se vio una negociación. Hubo negociación, pero no hubo un resultado de una negociación de esos 300 millones que quiero recordar que era un acuerdo del Parlamento, 300 millones de euros actuales, que eran los 5.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, que se planteaban como suelo para negociar como anticipo de deuda. Es decir, que no estábamos hablando ni siquiera de la cantidad mínima de la deuda, sino como suelo del anticipo que debía recibirse. Nunca se ha vuelto a recibir hasta que, según palabras del consejero de Economía y Hacienda en esta misma comisión, se nos dice que han llegado a la comunidad autónoma 20 millones de euros en el mes de enero correspondiente a lo presupuestado en el año 2012. Un dinero del que no sabemos a qué se ha destinado, que preguntaremos lógicamente, porque sí estoy de acuerdo con usted. El dinero será el que sea, pero debe gastarse en lo que los ciudadanos de Extremadura digamos que debe gastarse, no es lo que nos digan los de Madrid o la intención unilateral de un gobierno sin haber contado con los representantes del pueblo extremeño y sin haber habido ningún tipo de diálogo social. Esa fue la historia de la deuda, pero sí aclararle, seguro que usted lo conocerá, y es que hay una serie de datos que a nosotros nos parecen muy importantes, y es que en el año 1995, en esa primera negociación del Gobierno de la Junta de Extremadura con el Gobierno de España, parece ser que existe una metodología que se aprueba en la comisión mixta, metodología que desconocemos, que hemos pedido a la Junta de Extremadura que nos facilite, pero que el consejero tampoco conocía el día que estuvo en la comisión. Sí les informo que nuestros parlamentarios nacionales están haciendo las gestiones oportunas a través de las iniciativas parlamentarias correspondientes para ser capaces de acceder a esa información, a esas actas, a esa metodología que se aprobó en el año 1995, porque es la única manera de que seamos capaces de llegar a alguna conclusión que sea lógica y que sea objetiva. El tener una metodología, el fijar, como decía Pedro Escobar, el fijar unos criterios objetivos, el fijar unas variables, el fijar unas prioridades para la cuantificación y para el gasto. Estoy de acuerdo con usted en que sería una osadía, que es muy arriesgado fijar unas cantidades. Los propios profesores de la Universidad de Extremadura que hicieron el estudio del análisis estructural, el análisis económico, de los déficits estructurales de la comunidad autónoma, no hacen, según afirmaron ellos aquí, ese estudio con el objetivo de cuantificar la deuda histórica. Ellos dijeron no se nos ha pedido un estudio para cuantificar la deuda histórica, sino un análisis de unos déficits estructurales en una serie de materias que entendemos que son los elementos fundamentales que constituyen ese marco económico de la comunidad autónoma, y a eso se limitaron. ¿Qué es mucho, qué es poco? Yo tampoco me atrevo a poner en cantidades. Lo que sí es cierto es que es el único estudio objetivo, el único estudio que tiene unos criterios científicos serios. Es el primer estudio, el único estudio que se ha hecho en la comunidad autónoma, y que al menos en la metodología debería llevarnos a considerarlo como un referente. Porque la realidad, y le aseguro que el Grupo Socialista es realista y vamos a ser muy razonables en las reivindicaciones que hagamos al Gobierno, tanto al Gobierno de la Junta de Extremadura como al Gobierno de España, la realidad es bien distinta. Conocemos lo que ha pasado en Andalucía. Andalucía, su Parlamento fijó una horquilla de entre 1.100 y 1.200 millones de euros para negociar con el Gobierno de España. Finalmente se cobraron 1.204 millones de euros, que creemos que es una cantidad ridícula para los déficits estructurales que podía tener aquella comunidad autónoma. Y luego las cosas son como son. En fin, ellos
creyeron que eran oportunos 1.200 millones. Sigo insistiendo que creo que fue un error, y admiten que aproximadamente 700 de los 1.200 millones sea con pago de edificios, con patrimonio. Algo que ya le digo que también el Grupo Socialista aquí no va a aceptar, como creo que tampoco aceptará el Grupo Popular, puesto que en Andalucía además lo tiene recurrido ese pago en especias por parte del Gobierno anterior, Gobierno de España. Por tanto, si está recurrido, no creo que vayan a aceptarlo aquí. Les digo también, nosotros nos hemos reunido con los andaluces en este caso para conocer cómo han sido las negociaciones, cómo han sido los criterios, y lo que sí hicieron ellos, en la línea de lo que planteaba Pedro Escobar, es fijar unas variables en las que se iban a centrar. Dijeron, vamos a centrarnos en educación y en sanidad, que son cuestiones fundamentales, que coinciden en los planteamientos que hace este grupo parlamentario. Nosotros entendemos que en la misma línea que ha expresado usted, por eso le decía que coincidíamos prácticamente al 100%, la educación, la sanidad, la accesibilidad, fundamentalmente a estos servicios que son básicos como motor de desarrollo y, lógicamente, como el cuidado de la salud de los ciudadanos, y las infraestructuras como herramienta para ese desarrollo, para ese despegue económico que necesita Extremadura, los criterios van a ser las variables que nosotros vamos a considerar fundamentalmente. Esperamos a conocer cuál es la cantidad con la que ya está trabajando el Gobierno de la Junta de Extremadura, que no se nos quiso avanzar, pero sí nos dijo el consejero que tenían una cantidad con la que estaban trabajando, pero que no querían hacerla pública. Vamos a esperar a ver cuál es esa cantidad, a ver si es una cantidad que nos parece razonable, porque entre ser osado en plantear una cantidad y poder decir si una cosa es razonable o no, hay mucho trecho, y por tanto sí diríamos que esos 300 millones de euros que se plantea como suelo en ese acuerdo parlamentario del año 98, que además ya es anacrónico, también nos parecería una ridiculez, no lo íbamos a aceptar, porque estamos hablando de una cantidad mucho mayor. Si los expertos de la universidad nos plantean que solo el déficit en educación se acerca casi a los 500 millones, y en educación son prácticamente 620 millones de euros, y en infraestructura ni le cuento, en ferrocarriles más de 6.000 millones de euros de déficit, en carretera casi 5.000, en fin, estamos hablando de unas cantidades importantísimas, y somos conscientes que en la negociación no vamos a ser capaces de conseguir estas cantidades, porque las cosas luego son como son. Y por eso le decía, yo insisto en el compromiso de que este grupo parlamentario va a ser razonable, va a ser prudente, consciente de la realidad en que vivimos, y estamos trabajando en ese marco coherente que ha dibujado usted y ha dibujado el señor Escobar. Primero, hacer un diagnóstico de la realidad. Creo que aquí se están sentando las personas que mejor conocen nuestra realidad económica y social para hacer ese diagnóstico de la realidad, y a continuación nosotros en nuestra estrategia lo que estamos haciendo es llamar a personas de reconocido prestigio que conocen muy bien sectorialmente el ámbito de esas materias en las que vamos a incidir, la educación, la sanidad, la infraestructura, para acabar teniendo unas conclusiones y podérselas ofrecer al Gobierno para esa negociación con el Gobierno de España, y que alleguen por fin las cantidades, las que tengan que ser, y que por fin se cierre este capítulo de la deuda histórica. Porque, y aquí sí quería decirle, señor Peinado, que es importantísimo fijar los plazos, como usted ha dicho, pero es que eso lo dice la ley. Porque una de las innovaciones, aparte de esa disposición adicional del 1% sobre nuestro PIB, de inversiones extraordinarias que tiene que invertir el Gobierno de España aquí, se hace algo que no hacía el Estatuto del año 83, y esa es la gran novedad, y en eso consistió en la negociación del Gobierno anterior, el que en 18 meses se cuantificase la deuda histórica, plazo que está superado con creces, vamos ya casi con un año de retraso, y en 3 meses la liquidación de esa deuda que, como digo, tenía que haber estado cuantificada en julio del año pasado. Eso es un mandato de nuestro propio Estatuto de Autonomía, un mandato que está a día de hoy absolutamente incumplido. No solamente el plazo de la cuantificación, no solamente los plazos, el plazo de pago, si consideramos que 20 millones que se han pagado es algo, en fin, yo creo que ha sido algo simbólico que tiene la importancia que tiene. No quiero ni quitársela, pero ni darle más de la que tiene, porque no tiene más. Por cierto, en un capítulo del presupuesto en el que ni tan siquiera sabemos si es deuda histórica,
porque tal y como está consignado no aparece como deuda histórica, algo que también hemos preguntado al Gobierno de España por escrito para que nos dé cumplida respuesta en concepto de qué se pone esa cantidad y para qué se puede gastar. Y respecto al tiempo desde el que debemos empezar a cuantificar, han coincidido sindicatos, han coincidido los expertos de la universidad y lo decimos aquí, es cierto, desde el año 83 y no tenemos en cuenta los avances que han ido produciéndose o bien con fondos propios o bien con fondos europeos, precisamente porque éramos objetivo 1 para poder ir convergiendo. Lo hacemos desde el año 2002, que tuvimos las transferencias de sanidad, desde el 2000 de educación, o efectivamente nos remontamos mucho más atrás, como usted bien ha dicho, porque los déficits estructurales de Extremadura son históricos y son seculares. Por tanto, en ese territorio, con estas variables, es muy difícil cuantificar, Insisto en que, al menos, sí tenemos en cuenta esa radiografía que nos han hecho, en la que vamos a ver la extensión de terreno, teniendo en cuenta que somos como el Benelux de grande y, sin embargo, somos 1.100.000 habitantes, que tenemos una población que va envejeciendo, que parece que en los sistemas diferentes de financiación se ha ido teniendo en cuenta, aunque no satisfactoriamente, como históricamente también hemos ido diciendo unos partidos u otros en función de quién estuviera gobernando en el Gobierno de España. Vamos a insistir en que esas sean variables, además de que fundamentalmente se primen la educación, la sanidad y las infraestructuras. Tomamos buena nota de todo lo que usted nos ha dicho, porque, insisto, nos ha parecido muy, muy interesante, y le vuelvo a reiterar las gracias de parte del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista por su buena disposición y, finalmente, por su intervención y el contenido de la misma. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. A continuación pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Para su intervención tiene la palabra doña Pilar Vargas, por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Lo primero es dar las gracias al señor Peinado por su comparecencia, en la que me alegro que coincidamos todos plenamente. Me alegra haber escuchado al Partido Socialista decir que coincide al 100% con su intervención, porque coincide también al 100%, sobre todo en las cuestiones fundamentales, con las demás personas que han venido a comparecer en esta comisión para enriquecernos con sus aportaciones, como ha hecho usted. Igual que usted ha dicho que esto ya debería de estar solucionado, también lo dijo Comisiones Obreras, diciendo que no han sido ágiles los gobiernos de Extremadura, los anteriores gobiernos de Extremadura, en darle solución a esto, y que tal vez y seguramente sería por la debilidad del gobierno regional en aquella época para reivindicar y fortalecer, estoy leyendo textualmente lo que se dijo en la comisión, para reivindicar y fortalecer lo que era la reivindicación de un concepto tan importante para nosotros frente al gobierno nacional y hacer esa demanda como debía hacerse. Me alegro muchísimo de que coincidamos, porque tras la llamada deuda histórica y como aquí hemos estado hablando, tras ese concepto, lo que se halla, estoy de acuerdo con usted, lo que se halla es la historia de los extremeños, la historia de Extremadura, no solo desde el tiempo transcurrido, desde tan prolongado, desde su reconocimiento en el año 83 hasta la fecha actual, sino hasta incluso, como usted ha dicho, en siglos anteriores. Y a lo largo de este tiempo, los extremeños, lo que hemos hecho es, hemos estado trabajando para el desarrollo de otras regiones y hemos estado trabajando para el desarrollo ajeno, mientras nos quedábamos atrás. Y consecuencia de ello, y por eso me alegro mucho que el Partido Socialista coincida con su exposición, porque así coincidirá con la mía también, pues son los índices de escolarización que tenemos en nuestra región, los índices de desempleo, de precariedades, de ausencias de infraestructuras tan importantes como las que hay en otras comunidades. Ahora de lo que se trata, desde luego, es de lo que usted dice. Vamos a mirar al futuro y vamos a tratar de buscar el derecho, el reconocimiento de una compensación, disponiendo de los instrumentos efectivos para resarcir ese diferencial acumulado y obtener algo de justicia, porque, como usted bien ha dicho, no la conseguiremos todo, pero obtener algo de justicia que llevara a nuestra Extremadura
para poder tener la igualdad con otras regiones y para compensar la pérdida de oportunidades que hemos estado padeciendo hasta la fecha. Y es difícil no profundizar en las causas del desamparo en el que hemos estado. Como usted ha hecho, hemos hecho anteriormente. Se pueden barruntar indicios muy claros, indicios tan claros como el desdén que tuvo el anterior gobierno socialista, por ejemplo, con el impacto de la tecnología y la vocación escasa de rentabilizarla en nuestra comunidad, en sectores tan específicos como el de la biotecnología, por ejemplo, por poner un ejemplo, y que en otras regiones han producido pues adelantos inimaginables en muy poquitos años, en muy poquitos tiempos. Y Extremadura ha sido, y todos lo hemos visto, todos los extremeños lo hemos visto, una región en la que no ha llegado la revolución científica, no ha llegado esa revolución, lo mismo que no ha llegado ningún otro tipo de revolución, como no llegaron otras tantas cosas, porque se ha echado mucho de menos los impulsos centrados en la modernización por parte del gobierno, del anterior gobierno que tuvimos todos los extremeños. Se ha sido de siempre un pésimo evaluador público de los proyectos. Evaluador tanto de proyectos industriales como de infraestructuras, hasta incluso de los proyectos sociales. No han sido buenos los impactos de los proyectos que se acometieron porque no tenían una debida valoración. Y la prueba de ello, y yo había sacado algunos índices, es que estábamos muy por debajo de la media europea en previsión, en el concepto, un concepto tan básico como el de la previsión, y usted hoy aquí nos ha vuelto a dar otro dato que viene a corroborar efectivamente lo que Europa, el concepto de Europa, lo que Europa tiene conceptuado de nosotros con el índice de confianza empresarial que hoy nos ha ofrecido usted aquí. Estábamos moviéndonos en años anteriores hacia sociedades que requerían pues dosis mayores de innovación, dosis mayores de esfuerzo a los que estábamos acostumbrados aquí, en Extremadura. Y, sin embargo, por parte de la Administración pública se hizo poco o nada por remediarlo. De ahí las deficiencias, pese a que, como hemos dicho todos, haber sido región objetivo número 1 durante, yo creo que demasiado tiempo, ha implicado que cantidades ingentes de dinero lleguen a esta región y que no se hayan sabido gestionar para maximizarla y para darle esa convergencia tan necesaria que necesitábamos en nuestra región. Hay una cita que a mí me gusta mucho de Larra, que ya lo dijo en su tiempo, y que hoy en día bien se puede aplicar al PSOE que estuvo gobernando nuestra región hace mucho tiempo, y es que ustedes pueden estar contentos de haber hecho las cosas a medias cuando hubo oportunidades de haberlas hecho en otras coyunturas de una forma entera. Disculpe, por favor, señoras diputadas, por favor. Señora Vargas, un momento, por favor. Ruego a los diputados mantengan el orden debido y el respeto tanto al compareciente como a los intervinientes. Por favor, señora diputada, le ruego se dirija usted al compareciente. Cómo no, le estoy explicando, señora presidenta, cuál es la situación actual y los parámetros en los que nos movemos. Muchísimas gracias. Miren, el debate sobre la orientación política general del Gobierno de Extremadura del pasado año, ya dijo nuestro presidente bien claro que el objetivo que debemos de alcanzar, que es muy simple de formular, como él dijo, pero muy difícil de conseguir en los tiempos que nos ha tocado vivir con esta recesión económica, es recuperar una tasa alta, sostenida y estable de crecimiento económico que genere empleo, precisamente para romper ese círculo vicioso del que usted nos ha hablado. Pero para ello hay que partir del diagnóstico, porque los extremeños tienen que saber responder con claridad a la pregunta de cómo hemos podido llegar hasta aquí, qué ha pasado para llegar hasta aquí. Y señalaba nuestro presidente las crisis que habían precedido en nuestra región tiempo atrás, amplificadas por el inmovilismo de la administración anterior, como por ejemplo la de la debilidad progresiva de la estructura de nuestro modelo productivo y por ende de nuestra estructura económica y social, tal y como se reconoce literalmente en el Pacto Social y Político de Reformas de Extremadura. La consecuencia de todo esto es bien clara, se ha dicho aquí además por activa y por pasiva, lo hemos dicho todos, no tenemos los servicios en la media de otras comunidades. El trabajo que presentó la universidad y que todos conocimos aquí y del que se tiene conocimiento a través de esta comisión. Yo tampoco he tenido oportunidad de ver ese tocho ladrillo como le ha llamado el representante de Izquierda Unida.
y conforme nos apuntó el catedrático don Juan Vega, incorporaba un análisis en esos términos y los resultados para él eran concluyentes, eran los mismos que hasta la fecha creo que tenemos todos claros, el concepto todos claro, y es que el impacto de incorporar fondos, lo que usted ha pedido, la incorporación de las cuantías económicas a través del concepto, llamémosle deuda histórica, pues tendría efectos notables sobre la actividad y el crecimiento económico de la región y favorecería el proceso de convergencia del que tan necesitados estamos. Y el Gobierno, nuestro Gobierno, ya está en ese camino, en el buen camino, con las bases del modelo de la nueva Extremadura. Se está controlando el déficit, se están haciendo campañas a favor pues de lo que usted ha dicho, del eje 16, del AVE, del plan 3E. Con el plan 3E estamos incidiendo en la investigación y en la innovación que estaba tan olvidada y tan denostada. Con el principal activo turístico de nuestra región se está incidiendo todo lo que se puede, que es nuestra cultura, y es lo que tenemos que potenciar. Y bueno, con tantas otras cosas en las que hay que trabajar en nuestra región y a las que hay que sumar el constante trabajo para conseguir, pues como ha hecho usted con sus aportaciones, conseguir saber el camino por el que podemos salir pues de esta de convergencia con las otras regiones de España, pues a la que le estamos además desde aquí con esas aportaciones muy agradecidos desde este grupo, desde el Grupo Popular, pues las compensaciones. Debemos de conseguir las compensaciones que históricamente nos corresponden y las compensaciones que el Gobierno anterior se olvidó de luchar por ellas y que este Gobierno jamás se va a olvidar de luchar por ellas. Fíjese, ha puesto usted un ejemplo y yo me acordaba del debate del Estado de la región que le he comentado antes, en el que se nos comunicaba por parte del presidente que habíamos conseguido que figuraran 50.000 millones de euros para solucionar los problemas que tenemos con el tren convencional, porque teníamos un tren convencional heredado, obsoleto e inoperante. Y efectivamente es, como usted bien ha dicho, la pescadilla que se muerde la cola. Quiero terminar no sin hacerle, bueno, pues las mismas preguntas que han venido haciendo para que usted nos arroje luz, las mismas preguntas que han venido haciendo mis compañeros en esta comisión a los distintos comparecientes, y es por si usted nos podía arrojar un poquito de luz en cuáles serían los sectores en los que ustedes invertirían y qué déficits estructurales serían los prioritarios para usted. Porque, como usted bien ha dicho, esta región, debido a las circunstancias, esto es personal, mi opinión personal, debido a la dejadez, a la inoperancia del anterior Gobierno de Extremadura, ha perdido muchos trenes, se le han amputado muchos miembros y efectivamente esos miembros a lo mejor no se le pueden devolver, pero en el camino, en el buen camino estamos para intentar que esa indemnización compense la falta de esos miembros para todos, y nos gustaría pues priorizar e ir en el buen camino todos los representantes del pueblo extremeño, los que estamos aquí y los que están fuera, con ese capital del que usted hablaba, ese potencial humano, ese capital humano del que usted nos hablaba, para levantar esta región y para darle la dignidad que se merece, que no han sabido darle otros gobiernos, pero que entre todos los extremeños vamos a conseguir que la tengan. Muchísimas gracias otra vez por su intervención hoy aquí, y nos gustaría que si nos pudiese arrojar un poco de luz a estas cuestiones, nos vendría muy bien a todos. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para finalizar el debate y la comparecencia, tiene la palabra don Javier Peinado Rodríguez, secretario general de la CRES, por tiempo máximo de 10 minutos. Bien, muchas gracias. Voy a intentar no agotar los 10 minutos, habida cuenta del día y la hora, pero me van a permitir que obligadamente, y para que coste además un poco los planteamientos de la CRES, aunque me ha comunicado el señor Escobar que se tenía que marchar por causa de fuerza mayor, le conteste también a él, más que nada, para que no parezca que afirmaciones que ha hecho él, pues yo las comparto al 100%, aunque él, como bien decía, en mucho comparto con él. Entonces, aunque le esté hablando a la silla vacía, me imagino que me lo permite su señoría, para que si luego él lo tiene bien además, pues pueda leer el diario de sesiones y ver lo que le he comentado. Yo planteaba al señor Escobar con buen acierto, yo creo, y con cierta perspicacia, pues que quizás el término de deuda histórica no era el más acertado. He de decir que lo comparto casi en un 99% esa apreciación, pero que bueno, es la que está acuñada, es la que consta en los textos legales
y entonces a esa nos debemos de someter. Pero yo, en lo mismo que he hablado, más que ver de aquí para atrás, como he dicho, yo quiero que miremos de hoy para el futuro. Y entonces, en esa línea, pues a mí lo que me gustaría más es que, en definitiva, se consigan inversiones extraordinarias para la convergencia de Extremadura. En esa cuestión, pues evidentemente, él hablaba también, don Pedro se refería, pues bueno, a que las cuantías, a la forma, a la finalidad, a los plazos, que a él no le importaban tanto los plazos. Yo ahí quiero hacer tres matizaciones que aunque redunde un poco en lo que había dicho anteriormente, quiero que queden claros nuestra posición en ese sentido. Nosotros lo que vemos ahora mismo, a día de hoy, más importante en la negociación, precisamente es que se consiguieran cerrar los plazos. Pero no los plazos en cuanto a que haya que hacer tal cosa en tal día, sino el plazo, la meta en que entre todos nos comprometemos, en este caso los españoles y los extremeños, a que Extremadura no vamos a tener que volver a este debate, que ha conseguido la convergencia. Ese es el plazo que yo creo que es interesante, y en ese no comparto el criterio que decía el representante de Izquierda Unida, de que bueno, los plazos, que quizá lo que había que ir poco a poco, no. Yo creo que ha llegado la hora de fijar los plazos. Es más, les digo a sus señorías, para nosotros es más importante los plazos que incluso las cuantías, que determinar ya las cuantías, por mucho. Y ya aprovecho también, señora Murillo, que me ha hecho usted ver de que efectivamente había un periodo de 18 meses que se ha incumplido para fijar esa cuantía. Yo, en una técnica que profesionalmente siempre he utilizado, le diría que, habida cuenta del momento y la coyuntura en la que estamos, cerrar una cifra, evidentemente todos somos conscientes, yo creo que lo que estamos aquí, que ahora mismo nos perjudica. Con lo cual, yo ahí sería flexible en ese incumplimiento de plazo en la cuantía, y es más, si fuese posible, con esos plazos yo me fijaría en que se fuese avanzando poco a poco, con lo que las necesidades y las disponibilidades presupuestarias permitan. Me explico, ¿qué viene por la vía de anticipo? Venga por la vía de anticipo. ¿Pero qué conseguimos? 20, fenomenal. ¿Que conseguimos 40? Mucho mejor. ¿Que conseguimos 150? Yo les invito a una cerveza por lo menos. Pero que lo vayamos teniendo, y eso sí, coincido también con el planteamiento que hacía tanto, bueno, que han hecho los tres intervinientes de los tres partidos políticos, de que creo que lo que sí tenemos que exigir en esta negociación es que, si en las cuantías sí hay que supeditarse a lo que se pueda ir aportando poco a poco, las finalidades y el destino y para qué lo queremos, sí creo que lo debemos de decidir los extremeños. Independientemente de que, aunque lo decidamos los extremeños, luego lo ejecute e incluso vaya en los presupuestos del Gobierno central. Nosotros creemos que eso no sería el problema, pero sí comparto con usted que si vienen 20 millones, se debe de decidir aquí para que esos 20 millones. Pero ojo, somos críticos, si esa es la circunstancia, que sinceramente la desconozco al día de hoy, igual que fuimos críticos anteriormente con los famosos planes especiales de empleo que se aprobaron en gobiernos como el del señor Zapatero, donde venían ya con un nombre y apellido para qué tenían que ser. No, denos usted el dinero. Y ahora nosotros decidiremos a qué políticas activas de empleo, como era en aquellas circunstancias, los queremos determinarnos. Pero comparto en eso, señora Murillo, totalmente su criterio. Creo que en eso debemos de exigir a nuestros gobernantes, y en este caso sus señorías lo deben de hacer, y yo como ciudadano y representante en este caso de la patronal extremeña se lo hago, a que si nos vienen los anticipos, bienvenido es todo lo que venga. Y yo lo digo, lo aplaudo y felicito al que consiga esos anticipos, tanto los que se consiguieron con gobiernos anteriores, que creo que también hubo ya una cantidad cuenta en torno a 30 millones de euros, más o menos lo que se consiguió ya también, creo. Sí, bueno, en torno estaríamos hablando de eso, en esa cifra, como al que se ha conseguido los 20 millones y el otro que hay comprometido. Ahora, efectivamente, que nosotros decidamos para qué es ese dinero, no que se nos pretenda poner, como yo digo, en la cuenta del mayor, del debo del haber, que se nos pretenda poner, no, esto va de una carretera y se la pongo al debe ya como deuda histórica, no. Mire usted, si es una carretera que yo sí, vía negociación, he acordado con usted que se lo admito, que me lo cargue a la deuda histórica, perfecto, pero no lo decida usted Estado Central. De que no, pues ahora esta presa que le hemos hecho, estas inversiones hidráulicas, eso también lo quita usted de la deuda histórica. Ahí, por ahí comparto con usted ese criterio. En esa misma línea, entonces, pues también una cuestión que no puedo dejar pasar por alto, porque lo ha sacado el representante de Izquierda Unida, don Pedro, el tema de que parece que estamos obsesionados con el AVE. Yo le aseguro que nosotros no estamos obsesionados con el AVE. Es más, nosotros hemos apoyado públicamente, personalmente y por escrito al Gobierno de Extremadura, de que si hay que reconvertir el AVE en la situación que estamos por un tren convencional, se haga. Quiero que quede perfectamente claro. Pero dicho esto,
no podemos eludir la responsabilidad que tuvimos como patronal también y con los agentes sociales y gobiernos que había en sus momentos y parlamentarios en su momento, en que nosotros en su día reivindicamos el AVE, sin duda alguna. Es que para colmo, es que por aquellos entonces, si ahora miramos históricamente el tema, se estaban pintando aves por toda España, que íbamos a quedarnos también en Extremadura sin AVE. O sea que yo defiendo esa posición, porque además me tocó personalmente a mí, aunque entonces yo no era secretario general, defender esa posición en la Comisión de Infraestructura que tenemos en el seno nuestro, de que nosotros queríamos AVE, claro que queríamos AVE. Ahora, llegado a este punto, ¿el AVE lo vemos que presupuestariamente se nos va a ir a 15 años? Pues no. Pero aprovechemos las obras que están hechas del AVE y que las hemos pagado entre todos, para si hay que meter ahí una línea convencional, pero que nos lleve a Madrid en 3 horas, bienvenida sea. Pero sin por eso descartar el proyecto del AVE. Más que nada lo digo esto por refrendar el tema de que nosotros no es que estemos obsesionados con el AVE. Es más, nosotros estamos obsesionados con una cuestión mucho más que el AVE, y es el eje 16. Y con eso sí me ratifico que tenemos una obsesión. Creemos que es una obsesión porque creemos que lo que se ha hecho a Extremadura ha sido de auténticos traperos. Lo que se nos ha hecho cuando se ha cambiado por las decisiones, apoyándose siempre en la Comisión Europea famosa de Bruselas, lo que se ha hecho priorizando otros ejes que no estaban en un principio sobre el eje 16. Y ahí les aseguro que los extremeños, empresarios por lo menos la patronal que yo represento, vamos a defenderlo a capa y espada y nos cueste lo que nos cueste ese tema, porque creemos que el transporte por mercancías que pase por la región extremeña, como he dicho, no es que solo beneficie los productos que ahora mismo estamos intentándole dar salida, es que beneficiaría muchísimo el ciclo inducido que llevaría la posibilidad, habida cuenta de la situación, que para unas cuestiones, si solo miramos el Estado español, tenemos desfavorable, puesto que estamos en el oeste perdido y en el límite, pero si miramos lo que es península ibérica, tenemos una buena situación geoestratégica si pensamos en el suroeste, con 3 puertos que tienen ahí en Portugal a tiro de piedra, otro puerto que hay en Sevilla, en Huelva y el de Algeciras, y en el que evidentemente nosotros, que lo que por desgracia tenemos es superficie, tenemos mano de obra, sí podríamos dar en todos los negocios añadidos a la logística, pues creo una capacidad importante que regeneraría nuestro tejido productivo en ese sentido. Con lo cual lo reivindico ese tema, pero no me obsesiono con el AVE. Ya también por terminar, a lo que me había dicho el señor Escobar, pues bueno, dice que los empresarios que entienden que nos guste ganar dinero. Hombre, es que es nuestra principal meta, porque si no se gana dinero a más empresarios, que la empresa se va a pique. Con lo cual no se hace ningún beneficio, pero no es un beneficio solo, que es un beneficio del empresario que va añadido a lo que es mantener una empresa que, dicho sea de paso, pues evidentemente realiza una obra social evidente por la creación de puestos de trabajo, y en la que le aseguro al señor Escobar de que los empresarios somos los primeros interesados en fortalecer, no en mantenerle los derechos a los trabajadores, en aumentárselos, en aumentar las retribuciones, porque si eso lo hacemos, querrá decirse que esa empresa está creciendo, se está fortaleciendo y tiene capacidad de hacerlo. En cuanto, ya dando por cerrado un poco, pues bueno, las interpelaciones que me habían hecho desde Izquierda Unida, congratularme, señora Murillo, lógicamente, por las coincidencias que tenemos en las cuestiones. Lo de la metodología, la verdad, pues sinceramente que me comenta usted que están intentando buscarla, pues yo creo que sería fundamental. Ahora, lo que me sorprende, un poco como lo del informe antes, pero ojo, lo quiero decir sin acritud ninguno y sin que nadie se sienta molestado. Igual que lo del informe antes me ha sorprendido que no se nos facilitase, me sorprende que sus señorías no tengan capacidad de acceso relativamente fácil a las actas de esas comisiones mixtas. Porque allí habría representantes además del gobierno que en su día tenía la Junta de Extremadura, me imagino, que deben de tenerlo, y además habría, me imagino, también algún representante de los partidos políticos en Madrid. Bueno, simplemente me sorprende, pero ya lo digo, tómemelo en plan de anécdota y casi de curiosidad personal, se lo digo sinceramente. Luego, también compartir con usted lo de no al pago en especie. Lo he dicho en mi situación y lo ratifico el tema, salvo casos puntuales. O sea, imagínese que hay un edificio que el gobierno extremeño tiene una necesidad de un edificio, de que tiene que hacer o necesita un edificio o un suelo para poder construir algo en una ciudad en la que sea Extremadura, y el Estado ofrece, pues mira, eso resulta que es suelo de la Administración Central, de Patrimonio del Estado. Oye, pues mira, llegamos, nos lo podéis dar, y te dice el Estado Central, sí, pero bueno, entonces esto te lo apunto a la famosa cuenta del mayor del debe. Pues vale, en ese caso yo creo que sería justificado, y creo que en eso, por lo menos por nuestra parte, estaríamos de acuerdo. Ahora, con carácter general, no.
al tema. Luego también, ¿desde dónde se periodifica? Pues bueno, yo digo lo mismo. Si es que lo desde dónde se periodifica, a mí es que ya me da igual. O sea, yo lo que me interesa es cuándo vamos a conseguir converger y dejar de tener que hablar con esto. Entonces miremos para adelante del tema. Y luego otra cuestión que, aunque antes lo comenté, quizás no se quedó suficientemente claro, lleva usted toda la razón con el tema del envejecimiento de la población extremeña, pero como yo decía, lo que es más grave, el problema es las bajadas alarmantes que estamos teniendo, si estudian la pirámide poblacional, en cuanto a población activa en Extremadura. Porque claro, al final en Extremadura, por suerte, y digo por suerte porque a mí me gusta que aquí se queden también mis mayores, y los niños, por supuesto, que se puedan seguir escolarizando, obviamente, en nuestra región. Pero, por desgracia, también pensemos que esas personas se tienen ya que quedar aquí, no se van ahora a ir a abrir vida, pero es la población activa, la que está en edad de trabajar, de producir, la que, por desgracia, como aquí no tiene las situaciones normales que debiera de tenerlas y estamos en situación desfavorable, con lo cual hay otros territorios que en eso aportan valores añadidos y tienen otras oportunidades que nosotros no les damos, las que se van de aquí, con lo cual ese porcentaje de población activa está disminuyendo y eso es tan preocupante más que los porcentajes de envejecimiento, porque nos podemos encontrar aquí un día. Disculpe, señor Peinado, le ruego por favor vaya usted finalizando su intervención. No se preocupe que así lo hago. Pero sería el único matiz que digo que eso es una cuestión importante, que va unido a lo otro, a lo del envejecimiento de la población, pero importante. Y luego ya, bueno, pues por ir terminando, a lo que la representante del Partido Popular, doña Pilar, me ha comentado, pues lo mismo, me congratulo de que coincidamos al 100%, siempre eso es bueno, aunque tampoco me importa a veces que haya cuestiones de divergencia. Yo creo que lleva toda la razón en un matiz que yo no había dicho y que me gustaría ponerle en ese argumentario de razones que debemos de esgrimir, que es que si Extremadura no se ha desarrollado, lo que sí Extremadura y los extremeños han estado ayudando a que se desarrolle en otras regiones históricamente, pero durante mucho tiempo, ¿no? De esto de atrás. En esa cuestión, pues, decirle que evidentemente nosotros, y reitero, y ya por terminar, que debemos de buscar la convergencia, evidentemente por la pérdida y el coste de oportunidad que hemos tenido. Y en cuanto hay una cuestión también en la que no es competencia mía, ni yo como compareciente debo de entrar ni mucho menos en lo que ustedes consideren que es el debate político normal y lógico que tienen entre las distintas agrupaciones, pero sí hay una cuestión que quiero que quede constancia porque se me ha dicho a mí y yo lo que tampoco me atrevería, y desde luego desde la patronal extremeña no es esa la sensación que tengamos, de que haya ningún porcentaje precisamente de deuda histórica que se le pueda achacar o poner en el debe o en la mochila de los anteriores gobiernos que ha habido, al menos desde el periodo autonómico. No es la percepción que tenemos. Nosotros creemos que esto es un mal que viene de antes y desde donde arrancábamos, pues los gobiernos que ha habido desde el año 83, yo creo que han hecho todo lo que han podido, independientemente de que nosotros puntualmente haya habido acciones en las que tampoco compartimos, igual que las de con el gobierno actual, pues también hay a veces actuaciones que tampoco compartimos, lógicamente, pero creo que eso es normal, porque nosotros tenemos que defender unos intereses muy concretos de a los que representamos, con una visión pues quizás sesgada en ese sentido que tenemos, y evidentemente los gobernantes, los políticos y ustedes deben de mirar por el interés general. Nada más, muchas gracias y esperar que no les haya cansado y que haya valido para algo mi comparecencia al menos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Peinado, secretario general de la CRES. La verdad es que ha sido un placer escucharle a lo largo de toda su intervención, esa exposición tan detallada y tan enriquecedora que ha tenido ante esta comisión no permanente del estudio de la deuda histórica. Las puertas de este Parlamento las tiene usted y su organización, a la que representa, abiertas para cualquier cosa que estimen necesaria. Una vez sustanciada su comparecencia, si lo desea, puede permanecer en la comisión o puede abandonar la sala. Muchas gracias, presidenta. Pasamos al tercer punto del orden del día, solicitudes de comparecencias de otras entidades o personas, en este caso de don Artemio José Baigorri Agoiz, profesor de la UEX, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica su valoración sobre los déficits en educación en Extremadura, a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Como proponente de la iniciativa tiene la palabra la portavoz, doña Ascensión Murillo,
para justificar esa solicitud de comparecencia. Gracias, presidenta. Bien, en la línea y en la estrategia que he marcado en una intervención anterior, nosotros en esta comisión queríamos primero tener un diagnóstico de aquellas personas o aquellas entidades que pudieran tener poder mejor conocer la realidad de nuestra comunidad. Lo hemos ido intentando, invitando aquí a comparecer a personas que habían hecho un estudio objetivo, los agentes económicos, hoy están los agentes sociales y ahora vamos a empezar con sectorialmente a conocer, troceando, digamos, la realidad de nuestra comunidad sectorialmente. Tal y como he dicho, para nosotros es fundamental la educación, la sanidad y el ámbito de algunas infraestructuras que creemos que son importantísimas para el despegue económico de la comunidad autónoma, y empezamos por educación. Queremos que comparezca don Artemio Baigorri porque es un sociólogo de reconocido prestigio, un gran conocedor de la realidad, de toda la realidad extremeña, pero específicamente de la realidad educativa, que colaboró en su momento en la puesta en marcha de la LEX, de la Ley de Educación de Extremadura, y conoce además de muy recientemente la realidad educativa de la región, y por tanto nos ha manifestado su interés también en venir, y por eso este grupo formula la solicitud de comparecencia. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Pasamos a continuación a los grupos parlamentarios. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra doña Beatriz Villalba. Muchas gracias, señora presidenta. Como va siendo costumbre, nosotros estamos abiertos al consenso, al diálogo y a que venga todo aquel que pueda aportar realmente algo. Y si los señores socialistas entienden que un sociólogo, el cual es un experto en el análisis del conflicto y en la construcción de la realidad, puede aportar algo en esta comisión, no tenemos ningún tipo de objeción al mismo. De acuerdo, pues entiende esta presidencia que se aprueba por unanimidad de los presentes en la comisión la solicitud de comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.